La zona de embarque de la puerta 34 estaba inusualmente tranquila para un vuelo de madrugada. La luz del sol se colaba por las ventanas del suelo al techo, reflejándose en las maletas con ruedas y el metal pulido de los postes de embarque. El altavoz superior anunciaba a los pasajeros de primera clase, mientras el personal de tierra sonreía con sus sonrisas ensayadas en la jueza. Nadira Cole dio un paso al frente sin prisa. Se movía con serena seguridad en su traje gris. A medida se ajustaba perfectamente a sus hombros. Una cartera de cuero colgaba de un brazo y una novela vieja y desgastada aferrada al otro. Sin teléfono, sin ruido, sin excesos, el asistente de la puerta escaneó su tarjeta de embarque con un pitido nítido. Bienvenida a Bordeaux, señora Collier. La señora Cole no era juez. Casi nunca se fijaban en ella dentro del avión. La primera clase era un remanso de paz a lujosos asientos beige, relucientes bandejas de plástico y un ligero aroma a limpiador cítrico en el aire. Nadira caminó la corta distancia hasta la dosa, su asiento de ventanilla, y se sentó. Colocó su bolso debajo del asiento de enfrente, guardó la novela en el bolsillo del respaldo y cruzó las manos sobre el regazo. Su expresión era suave pero indescifrable, de esas que se habían acostumbrado durante años a no revelar nada antes de que fuera necesario. A un hombre de negocios alto y blanco, con blazer azul marino, se sentó en el 2 bytes junto a ella. Una vez, sin decir palabra, ella le devolvió el gesto. Nada más por un momento, todo quedó en silencio. Luego se oyó el sonido de pasos rápidos. Disculpe, señora. Nadira giró la cabeza lentamente. La azafata era joven, de unos 20 años quizás, con un moño cuidadosamente recogido, manos cuidadas, y una etiqueta con su nombre, que decía Madison G. Yuansu. Expresión era cortés, pero bajo la sonrisa había algo más, algo forzado en actuado. Necesitaré ver tu tarjeta de embarque, dijo Madison. Todavía sonriendo, Nadira parpadeó una vez, luego otra vez. Lo acabas de ver en la puerta. Entiendo, respondió Madison, con la voz más relajada. Pero necesito confirmar su asiento. Es solo cuestión de rutina. Nadira no discutió. Metió la mano en el bolsillo lateral de su bolso, sacó el nítido talón blanco y se lo entregó. Un movimiento lento y deliberado. No había irritación visible. Pero tras sus ojos, algo cambió. Madison miró el billete, luego volvió a mirar a Nadira, y luego volvió a mirar el billete. Su sonrisa se desvaneció. Aquí dice, asiento 2A. Dijo, con un tono ligeramente más sutil, como si Nadira no se hubiera dado cuenta de eso. Sí, respondió Nadira, con serenidad. Así es. El hombre de negocios que estaba a su lado ajustó su reloj, repentinamente muy interesado en el apoyabrazos. La mirada de Madison se detuvo demasiado tiempo. Bueno, este es un asiento de primera clase. Nadira ni se inmutó. Si lo es en C. Hizo el silencio. Un silencio lento y denso, de esos que no atraen miradas, solo miradas en observaciones silenciosas de las filas cercanas, de pasajeros que de repente decidieron no ponerse los auriculares todavía. A la sonrisa de Madison se había vuelto frágil. Voy a comprobarlo con él. Manifiesto, estoy segura de que no es nada. Nadira no respondió. No es. Simplemente vio a Madison girarse y caminar con paso rápido por el pasillo, con los tacones resonando contra la alfombra. El empresario se aclaró la garganta. Nadira volvió la cabeza hacia la ventana afuera. El asfalto relucía bajo el sol matutino. Pasó un camión cisterna. Un mozo de equipaje se secó el sudor de la frente. En algún lugar, un niño reía. Pero allí, en este silencio cuidado y costoso, el peso de la sospecha tácita se asentó en el aire. Ella estaba acostumbrada a esto, demasiado acostumbrada. No era la primera vez, no sería la última. Nadira había sido detenida en los juzgados que presidía. Le habían preguntado si era la acusada al ponerse de pie para hablar. Le habían pedido identificación 3 veces, en eventos donde era la oradora principal. En una ocasión la habían sentado en una cena judicial, y un camarero le ofreció la carta de vinos, asumiendo que era del servicio de catering. Este momento, este asiento, este escrutinio, fue solo otra milla en el vuelo de una vida. Bajó la mirada hacia sus manos, inmóviles serenas en las uñas cortas, sin pintar. Una leve cicatriz le marcaba el borde del pulgar,
una vieja quemadura de agua hirviendo en la cocina de su madre, mucho antes de que ninguna de las dos pensara que la ley pudiera ser algo más que una abstracción, un sistema en el que jamás entrarían detrás de su serenidad. No había ira. Al menos hoy fue agotamiento en una especie de cansancio profundo del alma que proviene de que le pidan constantemente que valide su propia existencia. Dos filas detrás de ella. Un hombre murmuró algo demasiado bajo para ser escuchado otro asistente. De vuelo le susurró un colega, mirando brevemente hacia Nadira. Nadie le habló, pero todos observó ella. Ahora sí empezaba siempre no con insultos ni gritos, sino con silencio, miradas. El cuestionamiento de la presencia Nadira mantuvo. La mirada en el horizonte. Lo había hecho todo bien. Siguió todas las reglas. Compró el boleto, empacó ligero, se vistió con profesionalidad, se movió con sigilo, y aún así, ella era una disrupción, no por lo que hizo, pero por donde ella estaba, y eso, tal vez, fue lo más revelador. De todo, en los pasos de Madison estaban regresando. Los pasos regresaron. Esta vez de dos en dos. Madison abrió la marcha, con una postura más tensa y una sonrisa desvanecida. Tras ella, llegó un segundo asistente en mayor, en hombre de hombros anchos y cabello plateado. El tipo que irradiaba una autoridad serena con un chaleco azul marino y alas doradas. Su placa decía Ann Halpern, señora, dijo antes incluso de llegar a su fila. ¿Podría acompañarnos un momento? Nadira ni siquiera parpadeó. ¿Por qué? Dudó. Solo una aclaración rápida. Parece que hay una discrepancia. Ella no se movió. A menos que haya un problema de seguridad, me quedaré en mis. Su voz era suave, controlada, tan tranquila que acentuaba la tensión en Halpern. Esbozó una sonrisa forzada, de esas que uno ofrece cuando se da cuenta de que su encanto no va a funcionar. Es un cheque estándar, ¿no?, dijo Nadira, mirándolo. Lo soy. No lo es. Pasó un tiempo en dos filas más atrás. Una mujer se inclinó hacia su marido, susurrando detrás de una mano cuidada. Resopló, tan fuerte que se oyó. Siempre están intentando hacer algo. Las palabras quedaron allí, rancias y feas. Nadie lo corrigió. Nadie seguía. Solo unas cuantas miradas de reojo. Y luego el silencio. Madison dio un paso al frente de nuevo. Sue, vas a... Un tono ensayado de falsa neutralidad. Solo necesitamos verificar el billete. Debido a algunas inconsistencias con el manifiesto, las manos de Nadira permanecieron inmóviles en su regazo. Su bolso, intacto. Su respiración, regular. Escaneado mi tarjeta de embarque. No hay inconsistencias. Madison miró a Halpern, sin saber qué hacer. El rostro del hombre mayor se contrajo, no de ira, sino de incomodidad. De esas que surgen cuando las políticas dejan de parecer neutrales en el interior. Los pensamientos de Nadira se movían de manera diferente, no presa del pánico, pero siguiendo patrones que conocía demasiado bien. En este momento no era nuevo. Había llegado a todos los espacios que había pisado desde su adolescencia, desde bancos hasta salas de juntas, desde tribunales hasta cafeterías. La carga de la prueba no terminaba con las credenciales, ni los títulos, ni las togas. La siguió como una sombra en la Facultad de Derecho. Una profesora le preguntó una vez si estaba presentando la clase, a pesar de estar inscrita en la lista. Durante su pasantía, un socio principal le preguntó si podía traer más café durante una reunión. En su primer año como juez, un alguacil casi la escoltó fuera de su propia sala. Ella nunca levantó la voz. Su padre le enseñó eso. Mantente firme. Nadie se lo había dicho una vez. Con las manos todavía húmedas de lavar los platos. Siempre cuestionarán tu lugar. Pero ni te atrevas a cuestionarlo tú mismo. Recordó cómo él, con su mejor atuendo de domingo, la observaba entrar a la sala del tribunal, no con orgullo sino con aire protector, como si custodiara un lugar que aún podría intentar escupirla ahora. Miró a Madison, que permanecía derecha, pero no firme. Estás intensificando algo que no necesita intensificarse, dijo Nadira, con suavidad. Solo estoy. Empezó Madison. ¿Te sientes incómoda? Terminó Nadira por ella, con alguien que no coincide con tu imagen de este asiento. Eso aterrizó, no ruidosamente, pero con precisión. Halpern se aclaró la garganta. Señora, ella lo interrumpió, no con volumen, sino con firmeza. ¿Hay un supervisor a bordo? La cabina quedó en silencio.
A la pareja 2 filas atrás se quedó paralizada. Incluso el hombre de negocios a su lado, que fingía revisar sus correos electrónicos, se detuvo a mitad de la lectura. Halpern parpadeó. Disculpe. Unsupervised, repitió Nadira. Alguien autorizado para explicar esta solicitud por escrito. Si es necesario, Liara. Cambio. Halpern retrocedió un poco endureciendo su postura. Madison bajó la mirada al suelo. Nadira no se movió. No hacía falta. El peso de su presencia era más fuerte que cualquier defensa que pudiera ofrecer. Ya se había ganado su asiento, no solo con dinero, sino con su historia. Con cada sala que se negaba a abandonar, con cada pregunta que no se dignaba a disculparse. La opresión no siempre fue ruidosa, no siempre insultó a Annie. A veces sonreía mientras revisaba tus documentos. Otra vez Anna a veces susurraba a través de políticas y protocolos, vistiendo uniformes y sonriendo mientras borraba tu legitimidad. Pero Nadira sabía lo que era. Ella lo había visto vestido con túnicas y sentado detrás de bancos. Ella había decidido no hacerlo, y ella no iba a ninguna parte. El pasillo se quedó en silencio al acercarse el tripulante de Mayo R. Antigüedad. Su paso era más lento, más mesurado que el de Madison, el tipo de paso que se adquiere tras años de suavizar las turbulencias no solo en el aire, sino también entre los pasajeros y el protocolo. Su uniforme azul marino era impecable, con charreteras doradas que descansaban pulcramente sobre sus hombros, y una identificación de plástico sujeta al pecho que decía Michael J. Thornton, gerente de servicios a bordo. Se detuvo en la fila de Nadira, con las manos ligeramente entrelazadas delante. Su voz era baja, con la intención de tranquilizarla. Buenos días, señora. Entiendo que ha habido una confusión con su asiento. Nadira no respondió de inmediato. Le sostuvo la mirada, sin confrontación, solo firme. Su silencio se alargó demasiado tiempo para su tranquilidad. Thornton se removió. Probablemente solo sea una confusión de papeles, añadió rápidamente, señalando vagamente una tableta que tenía en la mano. Sucede con más frecuencia de lo que nos gustaría admitir. Así pudiéramos. Ella no le dejó terminar. Sin decir palabra, metió la mano, lenta y deliberadamente, en el costado de su bolso. Sus dedos se movían con soltura, encontrando lo que necesitaban sin dudarlo. Un delgado y desgastado estuche de cuero emergió en su mano, negro, arrugado en las esquinas, sin logotipo. Ella lo colocó suavemente sobre la bandeja. Lo abrí. De golpe, en el sello dorado del interior reflejó la luz, brillando bajo las luces LED del techo de la cabina como un veredicto. La placa permanecía inmóvil, grabada en relieve. Oficial, inconfundible. Autoridad Judicial de los Estados Unidos, Tribunal Federal de Distrito, jueza Nadira Sancalio. Silencio. Fue instantáneo y absoluto. Madison, parada justo detrás de Thornton, parpadeó como si alguien hubiera cambiado de idioma de repente. Su boca se abrió ligeramente. No salió ninguna palabra. Thornton se enderezó. Su tableta bajó por instinto. La voz de Nadira sonaba tranquila, el mismo tono que usaba en el tribunal al desestimar las objeciones. Soy la jueza Nadira Cole. Voy camino a Washington, D.C., por asuntos federales. Ella hizo una pausa y dejó que eso se asentara. En este asiento, añadió, se reservó bajo el protocolo de autorización del gobierno y se verificó al momento del check-in. Aún así, el hombre de negocios a su lado se movió de nuevo, pero esta vez no era solo incomodidad, era arrepentimiento. Yo, consiguió decir Madison finalmente, con la voz más fina que antes. No quise insinuar. Nadira giró la cabeza apenas un poco y la miró a los ojos. No insinuaste nada, dijo con serenidad. Lo supusiste, y luego lo intensificaste. El momento quedó ahí, pesado, pero no dramático. Les sugiero que revisen sus protocolos de capacitación internos, continuó Nadira, especialmente las partes que involucran la elaboración de perfiles y la verificación de pasajeros. No fue un arrebato, no fue performativo, fue preciso, quirúrgico. El hombre de negocios a su lado se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo siento, murmuró, con voz apenas audible. Eso no estuvo bien. 2 filos atrás, la pareja que había murmurado antes de repente encontró fascinante la ventana. La mujer jugueteaba con la cremallera de su bolso. El hombre bebió un sorbo de agua que no necesitaban. Thornton se aclaró la garganta,
pero ya no había forma de salvar las apariencias. Solo un reconocimiento. Entendido, juez Cole. Gracias por su paciencia. No habrá más problemas. Nadira asintió una vez. Ella no cerró la insignia. Ella no lo guardó. Ella simplemente cogió su libro de bolsillo, lo pasó por la página marcada y reanudó la lectura. Sus dedos descansaban suavemente sobre el lomo, y sus credenciales judiciales todavía estaban expuestas en la bandeja a su lado. La insignia decía lo que su voz no necesitaba decir, que ella se había ganado ese puesto, no solo por protocolo, no solo por jerarquía, sino a través de años de entrar a salas que no tenían un plan para ella. Y ahora, ella no se movía a los asistentes. Se fueron, lentamente, en silencio, y el silencio que quedó, ya no era el silencio de la duda, no, fue respeto o por lo menos, reconocimiento. El avión se elevó en el aire, con un zumbido lento y presurizado, un ascenso suave e indiferente. Nadira observaba por la ventana ovalada como el horizonte de Nueva York se perdía tras un velo de nubes matutinas. La placa estaba de vuelta en su bolso, su libro cerrado y sus manos juntas. Ella no miraba el cielo. Estaba recordando por qué nada de esto empezó aquí, ni en este vuelo, ni en esta faila, ni con una tarjeta de embarque. Empezó mucho antes, de vuelta en el aula donde se encontraba, la única mujer negra en un mar de ambición recatada y confianza heredada. La sala estaba fría en todos los sentidos. Los profesores solo la llamaban cuando necesitaban la opinión discrepante, no la correcta. Sus respuestas eran revisadas 2 veces en su tono, criticado, su presencia cuestionada, y las prácticas las tuvo entró. Pero una vez allí, se volvió invisible. La gente asumía que era apoyo administrativo. Le pedían que trajera café. Sonreían, pero nunca la escuchaban. Había aprendido tempranamente a desaparecer y a reaparecer, cuando era necesario, con más nitidez que antes. Pero el recuerdo que más le quedó no fue de la escuela, fue de casa en su madre. Una mujer orgullosa, de voz suave y manos callosas. Trabajaba como ama de llaves para un juez en el norte del estado de Nueva York. Nadira la había visitado una vez. Entró por la puerta trasera de la imponente casa colonial donde su madre cambiaba sábanas y pulía plata. Ese mismo juez, con un anillo de Harvard y una gran afición por el bourbon, antes del mediodía, formaría parte posteriormente del panel de admisión del Colegio de Abogados. Cuando la solicitud de Nadira llegó a su escritorio, se recusó solo después de escribir una última línea en el expediente. Carece de claridad de carácter. Quizás no sea el temperamento adecuado para el banquillo. Tenía 25 años, brillante, disciplinada, inquebrantable. Pero esa palabra, temperamento, la siguió durante meses. Ella casi lo dejó ganar. Cerca de Ann, lo que la salvó no fue la indignación, sino el recuerdo. No differente. Suprema casual que importaba. Una mujer, inmigrante, indocumentada, que limpiaba casas a cambio de dinero, fue falsamente acusada de robar una pulsera que nunca tocó. Sin pruebas suposiciones, Nadira no solo ganó el caso, expuso la verdad detrás de él, la manipulación, la supresión silenciosa de alguien que había trabajado a diario para ser lo suficientemente invisible como para sobrevivir en ese día. Nadira se hizo una promesa en mí. Asiento nunca me será entregado, y jamás pediré permiso para ocuparlo ahora. La turbulencia rozaba suavemente el avión, una tenue advertencia entre las nubes. Nadira ni se inmutó apenas lo notó. Su mirada se desvió hacia los auxiliares de vuelo, ahora repentinamente atentos, en sonrisas demasiado amplias, voces demasiado dulces. Ella reconoció lo que eran corrección a no rendición de cuentas. No se disculpaban por lo sucedido, estaban adaptándose, recalibrando, ahora que su título había alterado el guión, y ese era el precio silencioso de su existencia, siempre demostrando, siempre desbaratando las suposiciones de los demás, solo para proteger su propia realidad. Ella no estaba enojada, ya no, ella estaba cansada, cansado como solo puede estarlo quien ha tenido que ganarse su asiento cientos de veces por o debajo de ese cansancio había algo más profundo, una certeza que se iba gestando lentamente. No conocían su historia, no precisamente, pero eso nunca la detuvo antes, y ahora no lo haría. En la cabina se había instalado
En esa quietud y calma de pleno vuelo, motores bajos, luces del techo atenuadas hasta un suave ámbar. Nadira, la mirada fija en la ventana, observando las nubes deslizarse por el cristal, como pensamientos fugaces. Su novela yacía sin leer en su regazo, con las páginas ligeramente curvadas por la presión del pulgar. Aunque no había pasado ninguna página en 20 minutos, el silencio fue interrumpido por el suave taconeo de unos tacones contra el pasillo alfombrado. Nadira no necesitó levantar la vista para saber quién era. «Saludos del capitán», dijo la voz de Madison. Demasiado brillante, demasiado suave. Extendió una bandeja con 2 copas de vino, en una tinto y otra blanca. Nadira no se movió. «No, gracias». A Madison se quedó allí un rato. Sus manos acomodaron la bandeja, aunque estaba completamente quieta. «Solo quiero decirte que no quise ofenderte». Nadira levantó la vista. Lentamente en sus ojos se encontraron con los de Madison. No eran duros ni cortantes, sino claros. Aún así mantuvo el silencio el tiempo justo para que pesara. «No me ofendiste», dijo Nadira, en voz baja y serena. «Te rebelaste en las palabras, no surgieron. No hacía falta». Madison parpadeó sorprendida. «Solo intentaba hacer mi trabajo. Nos entrenan para buscar inconsistencias». Nadira inclinó la cabeza y la estudió. «No», respondió ella, «estás entrenado para buscar patrones. Simplemente no sabes cuáles estás siguiendo». Madison abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Por un instante, pareció que iba a decir algo serio. Poro, en cambio, asintió torpemente, murmuró «lo siento» otra vez, y se dio la vuelta a Nadira. La observó mientras caminaba de regreso por el pasillo, con la postura rígida y las orejas rojas. Se giró de nuevo hacia la ventana, pero esta vez sus ojos no miraban nubes, miraban la historia, la larga y sinuosa estela de momentos como este, en ascensores, en juntas directivas, en tribunales y vestíbulos de hotel, microinvasiones de dignidad, enmarcadas en sonrisas. «Simplemente haciendo mi trabajo». Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña libreta de cuero. Desabrochó el cierre. Una costumbre ahora, una costumbre heredada. Su padre había hecho lo mismo, aunque nunca tuvo diarios. Fummels, solo el reverso de recibos y las esquinas de viejos boletines de la iglesia. Ella comenzó a escribir en vuelo. 482. JFK, AD, C. asiento, de primera clase 2, an interacción. Han solicitudes de verificación, repetidas después del escaneo del ticket and nota. No hay un escrutinio similar de los pasajeros circundantes en lenguaje utilizado, an inconsistencia. Tono vacilante, disculpa forzada, seguimiento en informe al defensor del pueblo de la Fabia y... Ella hizo una pausa, con el bolígrafo aún apoyado sobre la página. No se trataba de su ego, nunca lo fue. En ella no escribió para sí misma. Escribió porque cada momento descontrolado se convertía en precedente. Cada pequeña humillación sin documentar era un permiso para la siguiente, pero documentada se convertía en datos. Patrón en registro, en algo que no podía ignorarse. No se trataba de vino, ni de disculpas. Se trataba de memoria y de pruebas en el tipo de sonrisa que su madre nunca tuvo. Cuando llegaba a casa tranquila, después de largos turnos limpiando casas donde no podía usar el baño de invitados, el tipo que Nadira había decidido, hacía mucho tiempo, que siempre guardaría para ella y para los que vienen después de ella, cerró el cuaderno, lo guardó en su bolso. Su reflejo flotaba tenuemente en el cristal de la ventana, recortado contra el cielo blanco en calma, claro, impasible, no triunfante, pero despierto. Una suave sacudida recorrió el fuselaje mientras el avión se ajustaba. En el aire una turbulencia leve, la justa para perturbar la quietud. El hielo tintineó en los vasos. Los dedos se aferraron a los reposabrazos para mantener el equilibrio. Pero Nadira Cole no se inmutó. Estaba sentada con la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo, con la novela cerrada, junto a la reluciente insignia, que aún permanecía intacta en su bandeja. Fuera de la ventana, las nubes flotaban como gasas, distantes y silenciosas. En ese momento, la voz de su padre resonó a través de décadas. Siempre cuestionarán tu lugar. Asegúrate de no hacerlo nunca. Lo dijo una vez después de que un diácono la llamara arrogante por ganar un trofeo de debate. Tenía
16 años, demasiado orgullosa para llorar, demasiado joven para cargar con el peso que esas palabras tendrían. Pero él lo vio. Siempre lo veía. Nadira inhaló lentamente, recorriendo con la mirada la cabina. Asientos de cuero blanco, relojes de platino brillando bajo las luces de la cabina. Un hombre de negocios 2 filas más arriba, tomando su segundo vaso de whisky. Un bolso de diseño escondido bajo un asiento al otro lado del pasillo. La mujer a su lado, silenciosa, distante. No había hecho contacto visual. Desde que embarcaron en la primera clase, no se trataba solo de espacio para las piernas y toallas calientes. Se trataba de expectativas, presunción en propiedad y la exclusión a Nadira. Había dedicado su carrera a presidir historias moldeadas por esos mismos muros. Inquilinos excluidos de contratos de alquiler, porque su apellido no sonaba local. Solicitantes ignorados por las empresas, a pesar de sus credenciales. Madres acusadas de robo en supermercados donde compraban cada semana en todos, sentados en silencio en espacios que nunca se esperó que ocuparan en su propia madre había limpiado. Aviones así, cuando los guantes eran obligatorios y se desaconsejaba el contacto visual. Fregaba las bandejas mientras pasajeros como estos dormían en medio de las turbulencias. Cuando Nadira pasó junto a la barra, su madre le susurró: «Ahora quizá tengan que mirarte, pero no lo hicieron. No precisamente. Ellos miraron a través de Swan hasta que no lo hicieron», pensó en el momento en que sacó la placa. El cambio en el aire, en la postura rígida, el desmoronamiento de sus suposiciones. No se sintió como una victoria, solo como una prueba de lo que ya sabía en su asiento. No era solo un asiento, fue un veredicto, no una emitida desde un banco, sino una emitida por el silencioso acto de permanecer exactamente donde debía estar. Fue su presencia, no su título, lo que los inquietó. La tranquila certeza de que no se movería, de que no les debía dulzura ni explicaciones, y más que nada, que no se acobardara. Su silencio no era pasivo, era una declaración a medida ni intencional, porque a veces lo más radical que una mujer negra puede hacer en un mundo construido para excluirla es permanecer en: quédate en el asiento, quédate en la habitación, quédate en la historia. El avión se estabilizó de nuevo. Las luces de la cabina se atenuaron aún más para el descenso que se avecinaba. Nadira volvió la mirada hacia la ventana. Las nubes comenzaban a despejarse, revelando la lejana curva del Potomac. Ella recogió su placa y la guardó en su bolso, y luego, con tranquila gracia, reabrió su novela. Las ruedas tocaron tierra con un golpe sordo, de esos que no hacen aplaudir. La tenue luz de la mañana se filtraba por las ventanas ovaladas, reflejándose en el brillo de los portátiles cerrados y las copas de vino medio vacías. Nadira no se movió. Permaneció sentada, con el cinturón de seguridad aún abrochado, mientras la primera clase cobraba vida a su alrededor. Las chaquetas de los trajes se deslizaban de los ganchos, los tacones resonaban en el pasillo alfombrado, las pantallas de los teléfonos se iluminaban como pequeñas linternas frente a ella. Madison se ocupaba de los compartimentos superiores, con una postura algo rígida y manos innecesariamente meticulosas. No miró a Nadira ni una sola vez, y Nadira no le ofreció el consuelo de una sonrisa. El asistente de mayor rango de antes asintió con una sonrisa forzada, una sonrisa pulida por el protocolo, pero vacía en el fondo. Nadira sostuvo su mirada un instante, y luego apartó la mirada. No hacía falta decir nada. Ahora, Noan fue la última en levantarse. Lenta y deliberadamente, recogió su cartera, su novela, su serenidad. El pasillo estaba tranquilo ahora, vacío de las suposiciones que lo habían llenado apenas unas horas antes. Entró sola mientras avanzaba por el estrecho pasillo hacia la salida. Sus tacones producían un suave y certero golpeteo contra el suelo, un sonido que no necesitaba anunciarla, pero que se negaba a ser ignorado. Al afuera, el puente de embarque estaba frío y zumbaba, el habitual corredor gris entre la llegada y la espera. Y luego, juez Cole. La voz era joven, curiosa, brillante. Nadira se giró, de pie junto al puesto de seguridad. Justo después del cristal divisorio, había una joven negra con uniforme de la SE, de 20 y pocos años, de rostro fresco pero de mirada penetrante. «Sabía que eras tú», dijo la mujer, con una sonrisa amplia y desprevenida. «Desde las audiencias del mes pasado. Tú
Hizo una pausa, con la emoción apretándole la garganta. Dijiste la verdad ahí arriba por primera vez esa mañana. La expresión de Nadira se suavizó. Sus cejas se alzaron ligeramente. Sorprendida. Nos hiciste sentir orgullosos, añadió la mujer. Ahora más tranquila. Ahí estaban. Ni aplausos, ni reivindicación, pero reconocimiento. El tipo que importaba, Nadira, asintió, solo una vez, con voz cálida y segura. Entonces, valió la pena. Se quedaron en esa fugaz quietud, uno llegando, el otro ya apostado, y en el silencio entre ellos, algo pasó. No solo una mirada, no solo gratitud a un bastón. Entonces, Nadira se giró hacia la terminal. Su paso era firme, la espalda erguida, y tras ella, el zumbido del mundo se reanudó, pero ahora sonaba un poco diferente, como si tal vez hubiera escuchado Han. La habitación del hotel estaba tranquila, aislada del bullicio del tráfico de Washington D.C. Allá abajo, unas gruesas cortinas filtraban un suave crepúsculo ámbar que se extendía sobre la alfombra y se extendía hasta el escritorio. La lámpara junto a Nadira proyectaba un cálido cono de luz que iluminaba los mechones plateados de su pelo corto y el borde impecable de su blazer a medida. Ahora colgado del respaldo de una silla, se quedó en silencio un largo rato, con los dedos apoyados en el teclado. La pantalla del portátil brillaba suavemente y el cursor parpadeaba a un ritmo pausado. El portal de incidentes federales ya estaba abierto sin indignación, sin florituras, solo hechos. Ella empezó a escribir en vuelo 1182, JFK, a Odisea, hora Jimbasque, 6:41, Alto Eman. El incidente ocurrió entre las 6:52 y las 6:57 Alto Eman. Ubicación, cabina de primera clase. Fila 2. Sus manos se movían con firmeza. Cada pulsación de tecla era un registro, no una reacción. Describió cómo la azafata le había solicitado su tarjeta de embarque, a pesar de haber embarcado sin problemas. Señaló que al pasajero blanco de al lado no le habían pedido la suya. Documentó la segunda solicitud, la insinuación en la frase, este es un asiento de primera clase. La forma en que se formuló no fue una pregunta sino una sospecha. Ella escribió la interacción completa con el segundo miembro de la tripulación LAN 2, la solicitud de bajarse, la negativa, la invocación de la política de la aerolínea para justificar la elaboración de perfiles. Entonces llegó el momento en que vieron la placa. Cómo cambió el tono, cómo se olvidaron de repente los protocolos, cómo, al hacerse visible el poder, se restableció el decoro. Hizo una pausa, luego añadió en la respuesta a las credenciales mostró un cambio de comportamiento. Claro, lo que sugiere un sesgo visual en la interacción inicial a continuación. Adjuntó la recomendación formal, una propuesta de 3 párrafos que había redactado meses antes. Durante otro viaje, tras otro incidente demasiado conocido en capacitación trimestral obligatoria para el personal de cabina, sobre el reconocimiento de sesgos inconscientes. Formularios de retroalimentación anónimos para pasajeros pertenecientes a minoría. Rendición de cuentas, no mediante el castigo, sino mediante la prevención. Nadira releyó cada palabra antes de hacer clic en entregar, no por el tono, sino por la precisión. No estaba allí para desahogarse, estaba allí para registrar la verdad en un sistema construido, aunque imperfectamente, para contenerla. La página se recargó. Apareció la confirmación. Informe presentado. Ella cerró la computadora portátil con cuidado. Por un momento sus ojos se detuvieron en la pantalla cerrada, como si esperara que algo se calmara. Luego se levantó y caminó hacia la ventana. A la cúpula del Capitolio brillaba a lo lejos, enmarcada por un cielo malva. Reinaba el silencio. Desde esa altura, la ciudad no zumbaba, sino que vibraba, como algo antiguo y vigilante exhaló. La tensión no abandonó sus hombros, pero se suavizó. Lo justo de vuelta, en el escritorio. Su libro de bolsillo la esperaba. Lo cogió, deslizó el pulgar entre las páginas y encontró su lugar. Ella leyó, y en ese pequeño y silencioso acto, después de que la verdad había sido escrita y enviada, después de que la justicia había tomado forma de estructura, ella recuperó su paz. No ruidoso, no rápido, pero de ella,
El momento regresa tal como comenzó. Ese suave silencio de un vuelo temprano al embarcar. Esa coreografía silenciosa de maletas con ruedas, números de asiento murmurados, compartimentos superiores cerrándose con suaves golpes, y allí, de nuevo, está Nadiran, tranquila, serena, subiendo a primera clase como si perteneciera a ella, porque así era en su traje azul marino a medida reflejaba sutiles destellos de la luz de la cabina. Su postura reflejaba siglos, no solo orgullo, sino peso. Se movía con la quietud de quien hacía tiempo que había dejado de pedir permiso. Se deslizó en su asiento, el 2A, colocó su cartera de cuero debajo del asiento de enfrente, y colocó su libro de bolsillo en la bandeja. Sus dedos recorrieron el lomo brevemente, y luego se posaron en su regazo. No miró a su alrededor. No le hacía falta. Fue entonces cuando Madison, la azafata, se giró. La misma sonrisa refinada, el mismo leve entrecerrar los ojos. Hemos visto este momento, la doble mirada, el sutil toque de condescendencia. Señora, ¿puedo ver su tarjeta de embarque, por favor? No es una exigencia, tampoco es exactamente una pregunta. Nadira levantó la vista lentamente, ofreciéndoselo sin pestañear, por supuesto. El papel pasó entre ellos. Las miradas lo recorrieron. El tono se tensó. Este es un asiento de primera clase, una pausa, un latido demasiado largo, de esos que se hinchan de implicación. Sí, dijo Nadira simplemente. Lo es, pero ahora, tras presenciar la historia que se esconde tras este momento, la situación es diferente. La injusticia, aún aguda, el agotamiento, aún presente. Pero, en el fondo, hay determinación, lo que Madison no sabía. No podía saber, era todo lo que representaba ese asiento en las noches en que Nadira estudiaba bajo fluorescentes parpadeantes, mientras sus compañeros con fondos fiduciarios y conexiones a medida pasaban de largo, los profesores que la interrumpían, las prácticas que la obligaban a ir a buscar café mientras sus compañeros blancos tomaban notas en los tribunales, el comité de abogados, que cuestionó su integridad, mientras dejaba pasar el privilegio con un apretón de manos, la insignia en las victorias, el peso de casos que nadie más tocaría. Y aún así, ella nunca gritó, nunca se puso furiosa. Él se sentó, no por terquedad, sino porque la historia le había enseñado que el movimiento no siempre era progreso, que a veces, el acto más radical era .per. Se sentó, mientras los susurros se extendían como humo por la cabina, mientras las miradas se movían, mientras los sistemas se agitaban, inseguros de cómo responder a una presencia que se negaba a disculparse por existir. Se sentó, mientras la duda intentaba disfrazarse de protocolo, mientras se hacían y deshacían suposiciones en tiempo real. Él se sentó, hasta que el silencio venció a la sospecha, y ahora vemos esa escena a través de su lente más verdadera, no como una confrontación, sino como una corrección. La voz en off nos lleva hacia adelante en firme, baja y potente. No alzó la voz, no armó un escándalo, simplemente se quedó sentada. Y el sistema, por una vez, tuvo que ponerse de pie. A la pantalla se desvanece ante la luz de la mañana. Un nuevo día, un nuevo cuadro. Nadira sube los escalones de mármol de un tribunal federal. En sus túnicas atrapan la brisa detrás de ella, sin multitudes, sin titulares, solo presencia, solo poder. Tan tranquilo, desgastado y ganado. Ella empuja la puerta para abrirla. No, Myra 8. La historia no termina con aplausos. Termina con impechu, porque su asiento en esa sala del tribunal, en ese avión, nunca fue solo un asiento, fue una declaración.